Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase del curso eh, Estudios Psicológicos sobre la Víctima 2 de la maestría en Psicología Criminal y Forense, dándoles la bienvenida. En estas primeras semanas vamos a trabajar el tema de la memoria en víctimas y testigos, que es una de las formas de intervención, digamos, más básicas y esenciales del trabajo de un perito en psicología o de una persona dentro de la psicología policial o cualquier, digamos, psicólogo o psicóloga que se dedique al área de la investigación en la procuración de justicia, particularmente en el trabajo con víctimas de violencia. Como vamos a revisar y van a verlo dentro de las lecturas en esta primera clase y en la segunda, donde vamos a ver el protocolo de entrevista que hemos diseñado y que hemos publicado en el libro Protocolos de Investigación Criminal, que espero que ustedes ya tienen el capítulo. Quienes quieran tener el texto pueden pedirlo vía correo electrónico, perdón, vía correo normal a Ciencia Aplicada. Por ahí vamos a estar trabajando con algunos textos en físico en los próximos cuatrimestres. Les aviso o les comento, digamos, de manera general para que estemos enterados que ya estamos trabajando en libros de texto con una editorial. Ahorita estamos trabajando con la editorial norteamericana Forensic Press, con la editorial en inglés Elsevier, y ahora vamos a trabajar con una editorial latinoamericana donde vamos a sacar una serie de textos sobre psicología forense latinoamericana. Entonces nos dará mucho gusto compartir esos textos con ustedes para que también les sirvan de guía y de apoyo para este posgrado. En esta primera clase quisiera comentar con ustedes algunos principios muy básicos de la memoria. Ya ustedes tienen material audiovisual, documental, sobre el estudio de la memoria. Primero tendríamos que decir que, y esto es un pilar de la psicología forense, la psicología forense debe de dominar, debe de saber, debe de intervenir teniendo información sobre dos situaciones, dos corrientes o dos áreas de estudio importantes: psicología del testimonio y psicología, que se, digamos, con una subdivisión de la memoria. Hay que saber bastante sobre la memoria, ya que nuestro trabajo se basa muchísimo en recoger testimonios, recoger recuerdos, pues como tal, activar estos recuerdos para poder hacer reportes, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas y testigos. Y la clase que vamos a hablar el día de hoy, y que espero sus preguntas y sus comentarios, bueno, pues se basa básicamente en la idea de que hay que conocer sobre estos fenómenos de memoria para que nosotros los podamos reportar dentro de nuestros informes. Cuando hablamos sobre la memoria, tendríamos que admitir que en psicología hemos tenido distintas formas en las que las hemos abordado. No es que vayan de manera progresiva, la memoria ha tenido diferentes enfoques en cómo se ha investigado, pero podemos identificar estas tres metáforas en la forma en la que un experto o una experta en psicología habla sobre la memoria. La primera es la metáfora del almacén. La metáfora del almacén son aquellas teorías, aquellas hipótesis sobre la memoria o aquellas nociones que se basan en la idea en que la memoria básicamente se resguarda en una especie de almacén, una metáfora de almacén, y el recuerdo es básicamente ir a ese almacén y recolectar el recuerdo, y ese recuerdo de alguna manera permanecerá inmanente, es decir, no tendrá una alteración importante, la puedes tú traer, y nuestro trabajo es estimular esta memoria, ¿no? Y entonces esta creencia está muy presente en muchos profesionales durante los años 80. Incluso se utilizaron técnicas como la hipnosis, por esta idea de que la hipnosis podía estimular la memoria para poder obtener mejores recuerdos de las víctimas, o incluso personas que supuestamente no sabían, que no sabían que fueron supuestamente víctimas, y con estos procesos o con estas técnicas de influencia obtenían recuerdos que, bueno, evidentemente eran recuerdos fabricados, recuerdos falsos, pero se basaban en la idea otra vez de que en alguna parte de nuestro cerebro, en alguna parte de nuestra psiquis, se encuentra el recuerdo y es cuestión de recuperarlo, como si no se perdiera, como si no se transformara, como si no hubiera una parte creativa de la memoria. Entonces, cuando hablamos de la metáfora del almacén, supone básicamente que nuestro trabajo, digamos, como entrevistador, tendría que ser estar constantemente empujando y estimulando para que lo obtengan. Y hay unas técnicas que ustedes pueden leer todavía en literatura viejita que se basan en esa idea. Es decir,
un psicólogo que crea esto va a estar haciendo preguntas constantemente, interrumpiendo o tratando de ayudarle a que recuerde, ¿no? Y no ese es nuestro trabajo, ya revisaremos el protocolo. La metáfora de la película es otra metáfora muy asociada a esta primera, la idea de que la memoria funciona como una imagen y que nosotros, digamos, cerramos los ojos y vemos el recuerdo, ¿no? Lo estamos viendo como si fuera una película que se está proyectando en una pantalla dentro de nuestras cabezas. Esta metáfora es una metáfora muy asociada a nuestro lenguaje, a nuestra vida cultural. Por ahí Gilbert Ryle en los años 60 acá tiene un texto muy importante que se llama Sobre lo mental, en donde hablaba particularmente de la idea de que la memoria, de que esta idea de que la memoria era algo que se veía, la imaginación, estaba muy presente en nuestra forma de discutir las cosas, en nuestra forma de hablar. Y entonces nosotros pensábamos y creíamos de verdad, y lo vemos ahora actualmente, que nosotros al cerrar los ojos podemos ver nuestros recuerdos, ¿no? O que estamos hablando con los ojos abiertos y estamos viendo nuestros recuerdos. Esto tiene que ver más con nuestro lenguaje y con una metáfora que utilizamos para explicar el fenómeno de recordar que realmente cómo funciona la memoria. El creer que esta metáfora o el pensar que esta metáfora es real nos puede llevar a obviar otros canales de recuerdo que tienen que ver más con cuestiones sensoriales, con cuestiones de pensamiento intersubjetivo o con memoria cinética. Es decir, el recordar, casi que lo que nosotros tendríamos que decir es que recordar es vivir y como lo que estamos haciendo es ayudar a revivir, nosotros lo que estamos impulsando a la persona a que se ponga en el contexto y entonces tratar de intervenir lo menos posible. También existe otra metáfora más acertada, que es la metáfora de la estructura, en donde habla que la memoria tiene un carácter estructural. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tiene funciones específicas que se influyen unas a otras. Estamos hablando, por ejemplo, de los estudios neuropsicológicos sobre la memoria, los estudios más nuevos, digamos, sobre la memoria como una capacidad asociada al pensamiento, al lenguaje, donde nosotros no es que estemos recordando los hechos como son, sino que los estamos almacenando bueno, no los estamos almacenando, los estamos conservando constantemente para recuperarlos, pero que tienen una función con el presente. La memoria no sirve entonces para relacionarnos con el pasado, sino para obtener información de lo que hemos vivido para adaptarnos al presente. Lo que tendríamos también que decir, ya hablando de la memoria y los testigos, hablando del área forense, pues es que ya desde hace 100 años, Alfred Binet, uno de los psicólogos más prominentes de la historia de la testometría, advertía y tenía por ahí un trabajo muy interesante que se llama El niño como testigo, en donde hablaba y hacía como algunas precauciones, hablaba de cómo debíamos de tener mucho cuidado a la hora de tomar a un niño como testigo. ¿Por qué? Porque había mucha capacidad de ser influido, de estar contaminado, porque los niños constantemente por su relación estaban apenas creando un mundo simbólico y la memoria de los testigos niños pues no es que no sea confiable, sino que era muy vulnerable a la sugestión. Esto ya tiene 100 años y esto es muy importante, como ustedes irán viendo en la práctica, cuando vayamos viendo los protocolos de niños, niñas y adolescentes, cuando veamos el tema de la entrevista, la grabación, etcétera, etcétera. Y otro estudio importante, recuerden que la memoria es uno de los objetos de la psicología más antiguos, es la famosa curva del olvido de Ebbinghaus, en donde habla algo muy sencillo, que a mayor tiempo que sucede, mayor cantidad de detalles que se van perdiendo. Es decir, es normal, es esperable que con el paso del tiempo las personas olviden o decrezcan en la riqueza de los detalles. Por eso es que cuando hablamos de la presura o la premura de hacer las entrevistas, bueno, pues tendríamos que tomar en cuenta esta variable. Obviamente tomando en cuenta que hay necesidades de las personas para no ser entrevistadas sobre fenómenos que les pueden resultar revictimizantes cuando hay, digamos, puede haber una reactivación traumática alrededor de ello. También hay muchos estudios sobre el estrés y el recuerdo, cómo el recuerdo se puede ver modificado y se puede ver alterado cuando una persona está viviendo los hechos estando en estrés o en shock. Es decir, vamos a recordar las cosas de manera alterada o la forma en que las vamos a recordar va a ser característico. Y esto nos va a ayudar a nosotros como peritos para poder identificar indicadores en individuos que hayan vivido, por ejemplo, un hecho de tortura, la forma en la que se pierde la constancia del tiempo, la forma
en la que se recuerdan detalles que no parecen tan importantes de manera muy intensa, como olores, como sensaciones, como pensamientos. Es normal, el estado psicológico de estar alterado hace que nos fijemos en ciertos estímulos más y que otros los veamos no, como no tan relevantes. La reexperimentación es un fenómeno que se puede dar durante el recuerdo en ciertos momentos, sobre todo personas que sufren de estrés postraumático pueden entrar en shock o en estados similares al shock a la hora de estar recordando otra vez. Recordar es vivir. Entonces, a la hora de afrontar el tema de una memoria de una víctima de violencia, tenemos que pensar que esta persona está pasando por estos procesos y tenemos que tener herramientas para poder atenderlos, para poder identificarlos y para poderlos reportar. Es muy importante en psicología, se ha vuelto muy relevante el estudio de las distorsiones de la memoria. Es decir, a ver, esto es fundamental. Un perito en psicología, una perito en psicología, espera que el recuerdo tenga alteraciones, espera que el recuerdo tenga distorsiones. Un recuerdo sin distorsiones es un recuerdo sospechoso, en términos de que podemos empezar a pensar que tal vez no es un recuerdo genuino, pero un recuerdo con detalles, con distorsiones, con incluso modificaciones entre un proceso de recuerdo y otro, es esperable. Y esto es importante que nosotros lo expliquemos a los tribunales. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico piensa que un testigo tiene que ser perfecto, incluso en niños y niñas. Se espera que digan horas, fechas, días, frecuencias, cuando en realidad nadie realmente puede hacer eso. Eso no quiere decir que su memoria no pueda ser utilizada como evidencia. Eso quiere decir que necesitan personas expertas como ustedes que reporten y expliquen al juzgado cómo estos fenómenos o cómo estas condiciones son esperables. Voy a decir de manera muy sencilla, ustedes ya lo van a revisar en los materiales que tienen, estas famosas distorsiones de la memoria. Las distorsiones de la memoria tienen que ver con la transitoriedad, es decir, la memoria tiene su temporalidad, se va perdiendo, a veces se pierde para siempre. Esto es importante, hay memorias que vamos a perder para siempre, que a veces va a haber un elemento de ausencia de conciencia. Para poder recordar algo hay que estar consciente, no podemos recordar algo de manera inconsciente, tenemos que tener atención para poderla codificar y después para poderla recordar. Puede haber fenómenos de bloqueo, pero a ver, esto es importante, hay que distinguir entre el bloqueo de la memoria. El bloqueo de la memoria es cuando una persona olvida algo, y otra cosa es la supresión de la memoria, es decir, cuando una persona supuestamente jamás ha recordado algo. Es decir, no es como cuando tú pasas por algún lugar de tu infancia y dices, me acuerdo que aquí jugábamos, ¿no? Eso es un bloqueo. Una persona puede tener un bloqueo, incluso en elementos traumáticos puedes bloquear ciertos elementos, pero el nunca recordarlo, no tenerlo consciente y luego pasarlo al consciente, eso no es un fenómeno que la ciencia actualmente diga es real. Es decir, la famosa supresión o la represión, perdón, de la memoria, que el psicoanálisis hablaba hace algunos años, hace 100 años, realmente no está comprobada ni experimental ni de ninguna forma. Pues no hay casos empíricos en donde realmente se haya demostrado que una persona haya sufrido represión de la memoria. Esto es importante para nosotros como perito. Ya lo verán ustedes con el trabajo que les vamos a estar presentando. Algunos de los materiales ahora precisamente del proceso de represión de la memoria. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo porque se asocia mucho a casos de abuso sexual infantil. Otro es la atribución errónea. Es normal que, o puede suceder, perdón, no normal, pero puede suceder que personas atribuyan acciones o diálogos a personas que no estuvieron presentes, o la atribuyen a otras personas, porque la memoria está recreando constantemente ciertos hechos, y esto puede hacer que en una de esas recreaciones se atribuya a acciones a una persona que no estaba presente, o que estaba presente pero no fue la autora o autor. La sugestibilidad es un fenómeno que se estudia mucho en la psicología forense, que tiene que ver con la capacidad o la condición de vulnerabilidad que pueden tener ciertas personas de incluir dentro de sus recuerdos sugerencias de terceros, es decir, del entrevistador, es decir, de nosotros, de ustedes. Cuando estén entrevistando a alguien, si una persona es sugestionable, ustedes, por tratar de ayudar, pueden sugestionar y pueden implantar básicamente un recuerdo. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, y eso se va a ver reflejado en la técnica de entrevista que vamos a utilizar. La propensión o sesgo retrospectivo es un fenómeno que todos vivimos en la memoria, que se refiere a recordar los hechos pasados a partir de la información que tenemos en el presente. Es decir, los individuos
van a modificar su memoria, la van a recrear a partir de información que tienen en el presente. A medida que las personas tengan una capacidad, digamos, cognitiva, pueden, por ejemplo, hablarte de fenómenos que vivieron en el pasado, explicando que en el momento no tenían cierta información y que lo habían percibido de manera distinta, pero con el paso del tiempo la memoria eventualmente se distorsiona y la gente recuerda hechos no como son. Un ejemplo de esto clásico, bueno, pues hay muchos, ¿no? Pero el que más todos hemos vivido es cuando la gente, después de que México pierde en el mismo momento de los mundiales, todo el mundo decimos ya sabía, ¿no? Ya sabía que iba a perder. Pero en realidad todos teníamos la esperanza que esta vez iba a ganar México, que esta vez iba a pasar, que esta vez iba a meter gol, pero olvidamos este hecho a la luz de la nueva información. Acabamos diciendo yo ya sabía, esto puede pasar en las autopsias psicológicas, ¿no? Yo ya lo había visto, pero en realidad la persona al momento de los hechos no lo estaba pensando de esa forma. De manera general, pues, la memoria se puede ver afectada por estos dos elementos, ¿no? Por elementos de omisión, es decir, se nos olvidan cosas, cortamos, editamos la memoria, y por elementos de comisión, que es añadimos elementos a la memoria. Es normal esperar que en testigos y víctimas de violencia se presenten estos dos. También es normal que nosotros sepamos identificarlos y, digamos, clasificarlos para que nosotros podamos hacer informes adecuados. Finalmente, pues, la memoria de testigos y víctimas es, digamos, no hay un área de la psicología forense, no hay un área de la psicología criminal, no hay un área, hablando de psicología policial, psicología penitenciaria, no hay un experto, no hay cabida para expertos que no conozcan sobre el fenómeno de la memoria. Por eso es que le vamos a dedicar en esta materia gran parte a que ustedes le entren de manera profunda a este tema. Les pido que, aparte de la lectura que hemos dejado en la plataforma, ustedes revisen otros documentos. Hay mucho documento, pueden ustedes investigar artículos sobre memoria de víctimas de violencia y se van a encontrar muchísima información y de verdad les va a dar mucha ventaja para ustedes que están muy interesados en este tema. En el siguiente, revisen el material, pongan sus comentarios, pongan sus preguntas aquí. En el siguiente módulo vamos a revisar el protocolo de entrevistas. Es muy importante porque es una herramienta que vamos a estar utilizando durante todo el posgrado. Les saludo, les mando un abrazo, les mantengo en comunicación. Les comento que este año tenemos planes para como ustedes saben, existe el Consejo Certificador en Psicología Forense y vamos a empezar a abrir una plataforma, pero en general el proceso de afiliación bastante grande que va a incluir certificaciones en distintos. Una de las certificaciones es precisamente en este protocolo de entrevista. Entonces, les pido que estén atentos. Ustedes como alumnos y alumnas de la maestría tienen beneficios en tanto porcentajes de descuento bastante importantes, pues porque estamos básicamente tratando de que ustedes como alumnos de posgrado se vayan colocando y que salgan de este posgrado con su título, su artículo publicado y certificaciones. Precisamente eso es lo que nos piden y bueno, ya casi que exigen en los juzgados. Les mando saludos a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en comunicación con ustedes y espero sus preguntas en los comentarios.